traté de ubicarme en el mejor lugar, pero bueno. ¿Qué me decía Julia? No, nada, ¿cómo estás pasando este calor? Quizá escuchando cumbia. Bueno, me encantaría que bailar cumbia y tomar una cerveza, como dice el tema de la Delio Valdés, pero bueno, no puedo, tengo que trabajar. Pero bueno, el tema del día de hoy era poder pensar dentro de lo que es qué tipos de estudios puede abordar la antropología y salir un poco de las áreas y las clasificaciones temáticas que veníamos haciendo. De todos modos, el origen de la cumbia forma parte de algunos estudios del área de la antropología de la música. Ajá. Es decir que, bueno, hay un área, también hay un área que se llama etnomusicología, pero bueno, es distinto, estudian los ritmos y los instrumentos de culturas extrañas, desconocidas, o por lo menos para la sociedad occidental, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me resultaba más acorde con el verano poder contar en qué consiste un estudio específico de una de estas áreas. Entonces, bueno, el origen de la cumbia refiere a la costa caribeña, sobre todo de la actual Colombia. En realidad, Colombia dicen que el origen de la cumbia es de Colombia, pero bueno, en realidad surge cuando Colombia no era Colombia, en la época colonial. Y que se puede marcar como que va desde 1492 hasta 1822, que es cuando se produce la independencia definitiva de lo que fue Nueva Granada, que eran varios países, ¿no? Entonces es preferible, cuando se habla del tipo de música cumbia, es preferible, ¿vieron ustedes que se la llama música tropical? Sí. O el ambiente tropical, bueno, porque tiene que ver con todo el Caribe, tiene que ver con el calor, tiene que ver con toda la zona tropical. Para la época en que surge, digamos, en la época colonial, no existían los países actuales como Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, etcétera, sino que es mejor indicar entonces origen tropical caribeño de la cumbia, ya que esta zona estaba ocupada por diversas culturas indígenas. Es decir, no había una sociedad preexistente india y que eran todos iguales, sino que hay muchísimas culturas diferentes. Luego la conquista española y luego el trasplante de población africana por el sistema esclavista, que dura 300 años, ¿no? Sí. Entonces, la cumbia es resultado de 3 aportes culturales. Varias culturas africanas, porque tampoco es África es un continente, o sea, tenés una cultura africana, varias culturas indígenas y la española. Pero el significado que tiene es que es una manifestación de celebración de los pobres y explotados. Es decir, el sector español de clase alta no participaría en los aportes al origen de la cumbia. Con respecto al aporte africano, fueron traídos para trabajar en plantaciones de café, tabaco, algodón, arroz, en la producción de azúcar y en las minerías en distintos países de América Latina y el Caribe. Claro. Puede ser México, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela, Cuba, Chile, Costa Rica y Brasil. Es decir, la distribución se le llama la diáspora africana, porque fueron arrancados de África y fueron distribuidos en distintos lugares en donde se explotaban alimentos y minerales. Respecto a este aporte africano, entonces, lo que más aportan es el ritmo de los tambores. Bailes típicos de varias partes de África, por ejemplo, llegan como esclavos varias culturas del grupo Bantú o Mandingas. Digamos, son dos no son los únicos, pero son los grupos mayoritarios de a los que pertenecían los esclavos traídos a América. Y era tanto el tambor, el ritmo del tambor como el baile, una producción para rebelarse contra los españoles que les reprimían desde la época colonial, ¿no? Entonces, desde ahí viene el aporte negro. Con respecto al aporte indígena, yo voy a nombrar algunas culturas dentro de lo que se ubica en toda esta zona, el Caribe, colombiano, venezolano o la zona tropical, pero son muchísimas más.
pero como para poner nombres, ¿no?, a estas diferentes culturas que a veces una dice cultura americana y en realidad hay muchas diferencias. Claro. Bari, Yucpa, Guayú, Abá, Quichua, Cunas, y bueno, esas son las más grandes o las más reconocidas. La Abá, por ejemplo, es un grupo privado de la gran familia guaraní que es brasilera, es decir, había unos contactos ahí también previos que se generan nuevas culturas o nuevas lenguas, pero bueno, en general se identifican un montón de culturas diferentes. Aportan algunos tipos de flautas y otros instrumentos como las maracas, por ejemplo, que fueron integrados con el ritmo de los tambores. Claro. Y finalmente el lenguaje español, esto tiene que ver con la dominación, digamos, no se perdieron todas las lenguas, pero es dominante la lengua española, obviamente, pero también el acordeón y los trajes, que se integraron a los otros instrumentos. Con estos significados de denuncia, resistencia y burla al español de las clases dominantes, nace la cumbia como ritmo que se esparce a toda Latinoamérica. El baile, por ejemplo, era una burla al baile de la clase alta colonial, que eran los valses. Como les contamos una vez el origen de la Catrina, ¿se acuerdan? Sí. En el Día de los Muertos, que era una burla a la clase alta de la sociedad colonial mexicana, que realizan estas poblaciones que ya están mezcladas o que son mestizas o lo que se les suele llamar el criollo, ¿no? Ajá. Digamos, descendiente europeo o más blanco, pero pobre. Sí. Este origen explica muchas cosas. Por ejemplo, el tipo de instrumentos utilizados, esa variedad y esa combinación tiene que ver con esta historia. El hecho de que se trata de un tipo de danza junto con la música, o sea, no se puede separar. Yo creo que esto en la música es en general, pero bueno, acá está absolutamente relacionado. Y la fuerte pertenencia a los sectores populares, obviamente, y ahora vamos a ver porque en algún momento surge la cumbia cheta, pero el origen de la cumbia, el significado, el disfrute, el objeto de celebración y esta cuestión burlona hacia los sectores altos, claramente indica que es de pertenencia exclusiva a los sectores populares latinoamericanos, ¿no? Claro. Sí, sí. Luego tiene variantes locales, o sea, el origen indiscutido es el Caribe. Todo el mundo asocia al Caribe y a la playa la cumbia y algunos tipos de tragos específicos, Claro. porque es la fiesta, digamos, del sector más sufrido de la sociedad, y va variando, o sea, se extiende a distintos lugares, pero va también asumiendo otros instrumentos, otros bailes, variantes locales. Yo acá, para buscar bien eso, me basé en una página que se llama de Aude Lavadi, que hace como un recuento de cómo llegó la cumbia argentina y cómo fue cambiando. Ella dice que en Argentina se baila y se toca cumbia de influencia colombiana ya desde el año 70. Ah, claro. Con la creación de un grupo que cualquiera puede sonreír cuando se lo nombra, que es el grupo santafesino Los Palmeras. Sí, obviamente. ¿no era el anterior, el cuarteto imperial, no es anterior a Los Palmeras? Sí, sí, pero en este trabajo, por eso la menciono, porque es una consulta. En este trabajo lo que dice es que la influencia de la cumbia colombiana se nota más en la de Los Palmeras. Ajá. Que incluso luego se la identifica exclusivamente como cumbia santafesina. Claro. Porque hay una variante que agrupa la cumbia santafesina, ahí no sé, el otro me parece que no sé de dónde es, el cuarteto imperial. Es argentino, no, porque es de las cosas que recuerdo. Porque cuartetos, o sea, ya no sé cuarteto si refiere... cuarteto porque eran 4, no cuarteto del cuarteto. No por el cordobés. Bueno, investigamos eso la próxima vez.
No pasa nada. Pero bueno, lo que identifica a ella es que ya en 1970 este grupo, los Palmeras, tiene influencia directa de la cumbia colombiana y se crea la cumbia santafesina. En los 90 surge un estilo más romántico de la mano del grupo Sombras, que es el de La Ventanita, Sí. o el grupo Amar Azul, pero sobre todo por el éxito impresionante de Gilda. Sí. Para los dos, que en paralelo a la enorme crisis argentina surge la cumbia villera. Sí. Con el nombre de ese grupo, pero fueron muchos más después, Sí. que buscaban diferenciarse de lo que ahí ya en ese momento ellos señalaban como cumbia cheta, porque adrede lo que hacían es trasladar el lenguaje de la villa a las letras. Que bueno, si ustedes se acuerdan, alguna de las letras, digamos, no buscaban modificar las letras o hacer algo más poético, más romántico, como para poder gustar, sino que todo lo contrario, buscaron el discurso chocante que el villero hace justamente en contra de lo que cataloga como la identidad opuesta, el cheto o el careta, y adrede utilizaron esas letras para identificar la cumbia villera. Y la cumbia cheta es la que ingresa a Buenos Aires. Por ejemplo, los Palmeras no son valorados ni reconocidos en Buenos Aires hasta el tema Bombón Asesino. Entonces hay toda una época también en donde en las fiestas se contratan, en fiestas caras, ¿no? O en boliches caros, se contratan grupos de cumbia. Entonces, bueno, hay como también en paralelo toda una movida de utilizar la cumbia para divertirse, para la celebración, pero para la cumbia villera todo eso era un uso extraño al lugar común de la cumbia. Y luego aparecen algunas, más en la actualidad, algunas variantes como relacionarse con el hip hop, como la de Mi Bolivia, otras que van más hacia... Acá descontó el cuarteto, porque bueno, no sé si se considera cumbia o no. Claro. Por supuesto que para Argentina y Córdoba sí, obviamente, No, está ligado al... ¿Cómo? No, que no es, cuarteto no es cumbia. Claro. Bueno, ahí entra, por eso yo me fui al origen, digamos, a los aportes originales, que le da una expresión nueva, única, Claro. y que está ligada al tipo de población que está en esas condiciones y que celebra de ese modo, ¿no? Exacto, exactamente. Ahí. Pero después, por ejemplo, las variantes, la salsa, el merengue, el cuarteto, esa enorme cantidad de variantes, sí están agrupadas un poco antes, un poco después, en el área cumbia. Claro. Pero la discusión es interna acerca de si es o no es, bueno, ese ya me excede ampliamente. Sí, ahí estábamos fijándonos que el cuarteto imperial es colombiano, pero el éxito lo tienen acá en Argentina en el 64, alrededor del 64. Y los que sí son anteriores son los guaguancó, que son también del 55, me parece, del 50 y pico. Pero son la influencia sobre Argentina, claro, está bien. Los guaguancó son argentinos. Claro, son la influencia sobre los Palmeras, pero los guaguancó, ¿de qué años son? 55. Ah, claro, está bien. Y arrancaron en Cuba. Son argentinos, pero arrancaron en Cuba. Claro. ¿Y arrancaron en? Cuba. En Cuba, dice. Claro. Está bien. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, hay, más allá de, obviamente, las diferencias y la clasificación de estilos, por ejemplo, había toda una discusión de cómo variaba el ritmo, de algunas versiones que son más complejas y otras que son fáciles, y por eso se puede extender la creación de grupos y temas de cumbia. Además, bueno, esa discusión pertenece a un área de especialistas, pero hay algo interesante porque, por ejemplo, si uno busca en cualquier buscador, ¿no? Sí. La música egipcia, música árabe, música hindú,
hay unos contactos, o sea, uno percibe como una familia, ¿no? Ajá. Incluso alguna música judía, incluso también de, no me sale ahora el nombre, bueno, afgana. Entonces, hay contactos entre esta migraciones, influencias, contactos, población que se traslada de un lado al otro y se lleva algo, ¿no? En la misma relación en que el trasplante de la población africana a América se sigue notando. Ustedes el otro día hablaban con Ivana del Iemanjá. Sí. Lo religioso y lo musical son dos aspectos de la cultura y de la humanidad, digamos, de lo que te define, como la otra cosa es la lengua, que no son fáciles de cambiar, y que en todo caso, en crisis económicas, en traumas sociales, en desarraigos tan bestiales como los que han sufrido los africanos, son el resguardo de esa identidad. Entonces son de las cosas que más se mantienen. Y, por ejemplo, dentro de lo que es esta zona, ¿no?, desde Egipto, desde Medio Oriente hacia el lado más oriental, se percibe algunos estilos, algunos instrumentos compartidos, algunas vocalizaciones, alguna continuidad, que eso puede, si se ve eso que nos es más lejano, podemos entender cómo acá funciona de la misma manera, ¿no? Ok, está bueno, está bueno. Muchos otros, dependiendo de dónde caen, vos decías en México, en México, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Santiago de Chile. Bueno, según dónde cae esta población, no sé si cae es la palabra justa, pero como que se combina con la cultura de ese contexto geográfico y salen distintas músicas también, o distintas culturas. Claro, claro. Lo interesante es que la que tiene esta dinámica es la música popular. Claro. Sí. Porque... La académica no. ¿Cómo? Que la académica no, claramente. Claro, porque los sectores, por ejemplo, los valses que se bailaban en las clases altas en la colonia, se sigue escuchando ahora y respetando como música clásica. Sí. Es muy raro que ese estilo se permita variar o que tenga otros instrumentos, o sea, todo lo que es lo clásico no tiene, algo experimental, algunas variantes, pero son de estudio. Sí. En cambio, en los sectores populares esto pasa y se conforman nuevas variantes o nuevos ritmos y se identifican y tienen ese sentido. Por ejemplo, las letras de la cumbia villera, igual que los tambores en el origen de la cumbia, son de denuncia social, reflejan lo que pasa en ciertos sectores, ¿está bien? No habrá esclavitud, pero bueno, a veces se parece mucho la forma en que vivimos trabajando, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. O los que hacen changa y que empujan un carro durante 12 horas. Bueno, eso, si no se expresa de esta manera y que necesita de un estilo particular, no está en ningún lado. Uh-huh. No sale en la tele, no hay novelas sobre eso. A lo sumo aparecen como objeto nuestro, de las ciencias sociales, como objeto de estudio, pero como expresión propia, bueno, es por el lado de la música. Y en este estilo en particular, hace ya 500 años que evidentemente logra transmitir, ser valorado y transmitir. Claro, está buenísimo. Buenísimo. Y aparte es divertido porque es para celebrar, que aunque sea puerca la vida, como dicen los italianos pobres, que también llegaron a como migración, digamos, lo importante es que hay una alegría, que hay una celebración. Eso no se pierde nunca tampoco. Claro, ni hablar. Está buenísimo. Bueno, espectacular el origen de la cumbia para la costa caribeña, para pasar el calor. Así, no te refiere a una piña colada, una cosita así, dulce, fresca y
Claro, era un tema más para este febrero, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Buenísimo. Para la tropicalización de Neuquén. Sí, nos falta el mar nada más. Y el río está explotado, necesitamos otro ojo de agua. Carla, muchas gracias por estos minutos. Un beso grande, nos vemos. Nos vemos, chau, besito. Chao. Carla Franchelli, Antropología aquí y ahora, se llama su columna. Hoy estuvimos hablando del origen de la cumbia. Vamos a un tema, ya volvemos.